Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, viernes 25 de diciembre del año 2020. Muy agradecidos de que esté con nosotros. Esperemos que haya disfrutado muchísimo la convivencia que haya tenido presencial o a través de los medios de comunicación digitales, con todos sus familiares, con todos sus amigos. Esperamos que haya sido una noche realmente agradable y que haya usted tenido mucho cuidado en conservar la sana distancia, porque el coronavirus está tremendo. Aun cuando ya llegó y se está aplicando la primera dosis de las vacunas contra esta enfermedad, siempre hay que tener y recordar memoria, ¿no? Tener memoria de que no tenemos que ceder en las medidas de precaución. Y bueno, queremos agradecerle especialmente a nuestro estimado amigo y colaborador de Cuatro Vientos, Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y también por nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, Coleg Plantel Campus Tijuana. Víctor Alejandro Espinosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa y te dejo con Galicia Aragón. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor Espinosa? Primero que nada, nuestro agradecimiento porque estás con nosotros en este día en que sabemos que pues tenemos muchas cosas que hacer para ir preparando los festejos de la Nochebuena. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, le hemos pedido al doctor Espinosa que no nos fallara hoy, que estuviera, y de buena gana dijo, sí, él le tocaba el viernes, dijo, adelantamos el día de nuestra colaboración con Cuatro Vientos, porque hay en efecto muchos temas que nos conviene, hasta en defensa propia, ¿verdad? Tratar este día. Entre ellos precisamente la pandemia, Víctor, que va creciendo en el país, en el mundo. Se ha detectado ya una nueva cepa que la están estudiando los científicos, y lo primero que encuentran en Gran Bretaña es que es más contagiosa, no saben si más letal, pero sí de más velocidad para el contagio. Hablan de otra cepa que posiblemente venga de África. Pero, Víctor, la pandemia es un tema que además también se utiliza y ya está anunciado, está cantado, que se va a utilizar también políticamente en esta campaña electoral que está en proceso. Se están definiendo candidaturas hacia el 2021 y todo nos hace esperar, doctor Espinosa, que va a estar así espinosa la contienda electoral, quizá con una vuelta de tuerca en cuanto a las campañas sucias también. La pandemia, dice el bloque ya constituido opositor, PRI, PAN, PRD, Claudia X González, Gustavo de Hoyos, que la pandemia será uno de los temas que van a estar trabajando, lo anunciaron, no lo ocultan para nada, y que van a pedir ajustar cuentas al gobierno de López Obrador y que se ajusten las cuentas en las urnas, porque ellos sostienen que este gobierno ha hecho un mal manejo de la pandemia. Ajustan directamente al gobierno y también en la figura del doctor López-Gatell, de las muertes que estamos sufriendo ahorita. Quizá lleguemos al fin de año con más de 120,000 muertos en el país. Ya los pasamos los 120,000. Ayer ya rebasamos los 120,000. Yo esperaba que esos 120,000 fueran para cercanos al día último del año. Víctor, ¿cómo ves tú este tema de la pandemia y su uso electoral? Pues sí, es el año que vivimos en peligro, ¿no? Un año terrible para todos, ¿no? Pero no solo para México, para todo el mundo. Ha sido un año complicadísimo. Nada puede escapar al tema de la pandemia, ¿no? Ha sido, pues, para nuestra generación, bueno, desde hace 100 años no se vivía una pandemia así. Nunca estuvimos en una situación así, ni en el 2009 con la influenza, no, nada que ver, ¿no?
con estos alcances universales, la propagación, el número de contagiados, de muertos, etcétera, ¿no? Y sí, bueno, era explicable que se utilizara políticamente el tema, ¿no? Era impensable, además, en el caso mexicano, que no se utilizara cuando tenemos elecciones, las más grandes elecciones concurrentes que hayan tenido lugar en México, ¿no? Cada proceso electoral parece que decimos eso, pero sí se han venido sumando. La concurrencia ahora, pues es en las 32 entidades de la República, nunca había sucedido. Tantas elecciones de gobernador, 15, renovación del Congreso, de tal manera pues que es un año muy politizado y bueno, el tema de la pandemia, pues ahora sí que, como diría el clásico, les viene como anillo al dedo a la oposición mexicana. Pero pues han surgido también paradojas, ¿no? Esto que desde la oposición se prescriben fórmulas mágicas, ¿no? Para resolver el tema, ¿no? Como si fuera una decisión de López Obrador o de Hugo Torres Gatell malévola, ¿no? De que murieran tantos, de que no fuera posible controlar a la población, etcétera, ¿no? Pero se parte en el aire, ¿no? Se trata de tejer en el aire los argumentos porque pues se desconoce la realidad de un país como el mexicano. Uno ve las escenas de hoy mismo en varias ciudades del país, en los centros comerciales, en los tianguis, la gente volcada, haciendo compras, miles y miles de personas aglomeradas. Entonces, yo no sé si para algunos la solución era pues estado de sitio y al que se saliera del estado de sitio se le fusilaba, ¿no? Yo creo que para algunos críticos esta debería de ser la solución a cualquier costo, ¿no? Controlar la pandemia cuando pues la realidad es que eh, más del 50% de la población económicamente activa vive en la informalidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo controlas esa situación? ¿Cómo por tantísimos meses sostienes una política así de confinamiento total? Lo podemos hacer, pues, algunos sectores privilegiados, ¿no? Que podemos seguir trabajando desde casa, pero es muy difícil cuando tienes que más de 33 millones de informales, no lo puedes hacer. O sea, la crisis económica sería peor, ¿no? De lo que ya es. Y entonces, pues no hay soluciones mágicas, aunque, y una de las paradojas que mencionaba es esta que hace una semana circuló, ¿no? De los 6 sabios mexicanos, exsecretarios de salud, ¿De salud? en donde decían que ellos en 8 semanas resolvían la pandemia, ¿no? Que les dieran chance. Me recordó mucho aquella de los 15 minutos de Vicente Fox para Fox, resolver el tema de Chiapas. Chiapas, ¿no? Entonces estos sabios, pues yo no sé por qué los ignoraron en la distinción del premio Nobel, ¿no? Si tenían la fórmula mágica para resolver la pandemia y cuando uno ve cuál era la fórmula, pues resulta que es lo que se ha venido recomendando. Sana distancia, lavado de manos, uso de mascarillas y ellos agregaban, pues hacer cada rato 120 millones de pruebas, ¿no? O sea, era facilito. Entonces, Ay, entre estos sabios me llama mucho la atención, y aquí la paradoja, Salomón Chertorivsky, ¿no? Que fuera secretario de Salud con Felipe Calderón por un par de años, que ahora se reivindica de la izquierda democrática, pero siempre fue funcionario del PRI o del PAN, y que era uno de estos 6 sabios que además, valga la paradoja, pues no sabía nada de medicina porque no es ni médico ni epidemiólogo, es economista. Entonces, Salomón Chertorivsky Woldenberg, por cierto, Sí.
pues la paradoja profunda es que está contagiado de COVID, ¿no? Anunció esta semana que se había contagiado y entonces, bueno, alguien que no es capaz de cuidarse él mismo difícilmente iba a resolver la pandemia, ¿no? Y ahora, pues, parece ser que va a ser candidato a una diputación por Movimiento Ciudadano, pues ojalá que desde la tribuna, sí, seguramente va a llegar porque va a ser plurinominal, pero seguramente que desde la tribuna nos va a aconsejar y va a resolver no solo el problema de la pandemia, sino estos otros problemas. Es decir, la pandemia da ocasión también para que pues surjan muchos epidemiólogos, ¿se acuerdan? O sea, de repente todo el mundo es experto en epidemiología, todo el mundo opina, y bueno, con muchas ocurrencias y muy poco rigor, pero esto es lo que ha hecho básicamente la oposición, que desde el día de antier otra vez está desatada con el tema por la llegada del primer lote de vacunas, ¿no? Sí, Ha qué cosa, sido, imagínate si por una cosa positiva ha se sido cantan en contra, terrible, ¿no? imagínate si el anuncio hubiera sido no vamos a tener vacuna porque no tenemos recursos y seremos de los últimos países de Latinoamérica que la adquieran. No, pues ahora están enojados. Yo creo que pues, es parte, es una evidencia, digamos, del tamaño de su disgusto, ¿no? Con el gobierno de López Obrador y bueno, dicen que no, fue un show la llegada, cómo se recibió, pero pues era un acto simbólico importante que había que mandar un mensaje de que, pues, De esperanza esa bien es una fundada. vía que es un primer lote, nadie dijo que iban a llegar 120 millones menos en un avión. Y bueno, eh, así hubieran sido 100 vidas que se puedan salvar, yo creo que hay que festejarlo, ¿no? En medio de la circunstancia. Y claro, también surgieron todos aquellos rumores de que a escondidas López Obrador ya se había vacunado, etcétera. Cuando para mí no sería nada del otro mundo que Sería se protegiera recomendable. al presidente, ¿no? Lo hizo Joe Biden, ¿no? Y no vi que hubiera protestas masivas porque Joe Biden tomó la precaución, pues es el presidente de la República. Imagínense, en caso de una enfermedad o falta del presidente es una verdadera crisis, más en un sistema presidencialista como el nuestro, que no tenemos, como en otros países, jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Aquí la crisis sería directa, terrible, aunada a la crisis económica. Pero bueno, nada de esto se ve. Creo que tenemos una oposición muy limitada, muy miope, desgraciadamente, ¿no? Que solo, pues, es reaccionaria de manera literal, ¿no? Es decir, solo reacciona a lo que dice, hace o deja de hacer López Obrador. No hay ninguna propuesta, ¿no? Ni en este caso, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, era todos los días, el lado sincronizado era vacunas, 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 ¿no? Y luego cubrebocas, cubrebocas y cubrebocas, ¿no? Entonces, de ahí no cambió el discurso, eh, no se quiso cambiar y luego se siguió, pues, contra López-Gatell, al que se le ha acusado de todo, ¿no? Terrible, o sea, ha sido, imagínense la presión para alguien que está ahí diario tratando de entender el fenómeno, de sistematizar datos, de tomar las mejores decisiones y que todo el día te estén atacando, ¿no? Ha de ser de verdad Fíjate, desgastante, ¿no? fíjate, doctor, que hace días que yo no veía a López-Gatell en sus conferencias, porque a la hora en que él estaba dando la conferencia, yo nada más ponía en internet y me dedicaba a hacer otros quehaceres, ¿no? Entonces lo estaba escuchando como radio. Pero ahora que se anunció lo de las vacunas, entré a verlo, hijo, cómo le ha caído la edad encima, cansado, más canoso. Y es cuando dices tú, híjole, qué esfuerzo tan grande están haciendo de veras para que con tanta facilidad se les venga a atacar. Hoy en la mañana me conmovió, la que estuvo a punto de llorar fui yo,
porque en el programa de Aristegui Noticias entrevistan a un doctor, uno de los primeros en recibir la vacuna, y le preguntan que cuál es su pensamiento, su sentimiento respecto a esto, ¿no? Dice, dijo, soy el doctor fulano de tal, doctor de INSABI. Dice, estoy a punto de llorar, dice, de emoción, porque por primera vez, después de todos estos meses de estar en la primera línea de fuego de combate a la pandemia, voy a tener un poco de seguridad, le voy a tener la tranquilidad de que no me voy a contagiar y a morir todos los días haciendo este trabajo pensando que te vas a contagiar, porque pues han visto morir a sus compañeros, a las enfermeras, a personal ahí de los hospitales, y ante ese dolor tan grande, resulta muy mezquino el manejo político, ¿no?, que se da de la pandemia. Víctor, ni tú ni nosotros somos especialistas en pandemia, no somos médicos, pero hay números que son muy importantes. Ya sabemos que somos el país el segundo en obesidad y uno de los primeros en problemas de enfermedades mórbidas como la diabetes y todo esto que ha estado diciendo López-Gatell durante todo el año, ¿no?, de que esto aumenta los riesgos de mortandad y las razones por las cuales en México pues también hay tantos muertos. Pero yo me quiero referir a otras cifras que son incuestionables. El hecho de que en el primer año de gobierno y parte del segundo, el gobierno de López Obrador haya logrado terminar de construir 130 hospitales que dejó abandonado el Calderonato y el Peñato. Los dejaron abandonados simplemente, y entonces eran hospitales que los se construyeron como negocio, ¿verdad?, para las constructoras y demás, pero nunca con la intención real de ponerlos a funcionar, porque una cosa es construir un hospital y terminarlo, que no los terminaron, y otra cosa es el gasto también que significa equiparlos de personal médico, medicamentos y todo el funcionamiento en sí del hospital, cómo viene a hacer aumentar el presupuesto para salud. Entonces se terminaron los 130 hospitales que habían dejado tirados y se reconvirtieron casi 1,000. Ahorita ya deben ser los 1,000, porque esto es datos al segundo año de gobierno, el 1 de diciembre. 971 hospitales reconvertidos para atender el caso de COVID. Se crearon, se adquirieron como fuera, porque ni Estados Unidos los conseguía, estaba batallando, se consiguieron ventiladores, ¿no? Se fabricaron por parte de CONACYT también ventiladores en el país, y algo que no sucedía en 40 años de neoliberalismo, se contrató una cantidad mayúscula de trabajadores de la salud, 71,000 plazas nuevas, que no se van a cancelar, ya se quedan. Y en el caso de los que van a trabajar para el COVID con sueldos adelantados, 71,000 plazas. Se capacitó a casi 194,000 médicos porque no conocían ni cómo intubar a un paciente. Entonces fueron capacitados a toda velocidad. También forma parte este factor de la muerte de varios de ellos. Y luego también se dieron becas para 18,000 médicos para especialidades. Nosotros hemos platicado con médicos que conocen a la perfección el Sistema Nacional de Salud y nos habían dicho que hacía muchísimos años, prácticamente todos los del neoliberalismo, que no se apoyaba la especialización de médicos, las especialidades. Y se dan 18,000 becas para que se vayan a estudiar al extranjero con la única condición de que regresen a México a trabajar, ¿no? Creo que los esfuerzos que se han hecho son grandes. Yo no sé si sean los más adecuados, pero sí son de reconocerse. ¿Tú cómo ves el manejo? Porque es lo que van a estar cuestionándose, el manejo de la pandemia, del sector salud. Claro, los datos pues ahí están, como bien los presentas. Hay que recordar que lo que se hizo en los años precedentes fue una estrategia deliberada de atacar a las instituciones públicas de salud, de desmantelar, para propiciar el desarrollo y traspasar todos esos recursos
y las actividades al sector privado. O sea, eso así se hizo también en la educación, es decir, que se fueran muriendo, ¿no? No había medicinas, no había recursos, no había médicos, la infraestructura deplorable, para que se fueran muriendo y se justificara mejor apoyar y desarrollar el sector privado como se estuvo haciendo, ¿no? Es decir, invirtiendo en el sector privado. Y lo que ha hecho pues este gobierno en tan poco tiempo y también acicateado por esta crisis de la pandemia, o sea, es también una consecuencia cuando tú tienes una situación así, pues tienes que apurarte a invertir, ¿no? Para tratar pues hacer frente a una situación pues que ya de por sí teníamos enfermedades endémicas, Enorme. digamos, Ujú. todo lo que mencionabas, obesidad, diabetes, etcétera, son enfermedades muy Hipertensión. costosas, ¿no? Ujú. La diabetes es una de las enfermedades más costosas que hay, ¿no? Para enfrentarla. Y bueno, México, pues ya sabíamos, ¿no? Primeros lugares de obesidad, el primer lugar de obesidad infantil, altísimo consumo de calorías, de azúcares, etcétera, a partir de que se consumía muchísimo refresco, ¿no? Éramos el país que más consumía refresco, etcétera. Y entonces, bueno, era una estrategia desde mi punto de vista deliberada, ¿no? Ujú. Porque obedecía a un proyecto que se pensaba que era el mejor, o sea, todo al libre mercado, ¿no? Retirada del Estado, de la economía, de la intervención, para que las fuerzas del mercado siempre positivas propiciaran el desarrollo, ¿no? Y esto, pues desde 1982, ¿no? Cuando llega el- cuando gana la presidencia Miguel de la Madrid, es claro el impulso, y bueno, desde el 88 no se diga con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, que fue el gran detonador y que se sostuvo hasta el 2018. O sea, son muchos años, efectivamente, desmantelamiento de los aparatos estatales, del intervencionismo estatal y de todo aquello que nos había dado grandes resultados, ¿no? Desde los años 50 hasta los 80, como el surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ujú. el ISSSTE, grandes instituciones, digamos, que tenían a los mejores médicos, y lo paradójico es que el sector público, el servicio público hospitalario sigue teniendo los mejores especialistas de este Así país, es. ¿no? Aún en las condiciones que operaban, a lo mejor para cierto tipo de consultas, no eran, ya no estaban o eran un verdadero problema, ¿no? Rebasados, pero cuando se trataba de una intervención quirúrgica del más alto nivel, siempre era o en el ISSSTE, en los hospitales del ISSSTE o del Seguro Social, o sea, Sí. mucho más que los hospitales privados, ¿no? Entonces, pues fue una estrategia, cuesta mucho y costará muchísimo volver a levantar el servicio médico público, ¿no? Entonces, no se puede en 2 años, es imposible, y más ante una coyuntura como la que estamos padeciendo, eh, lograr hacer mucho más, ¿no? Yo creo que es muy meritorio lo que se ha hecho, y gracias. Tampoco vamos a decir es todo obra de López Obrador, ¿no? Yo creo que aquí hay un esfuerzo y un compromiso muy grande de los médicos, enfermeras, de todo el personal de salud Sí. mexicano. Yo veía escenas ayer y hoy, pues que dan mucho ánimo, ¿no? Médicos que se están sumando, que dijeron, yo prefiero pasar la Navidad en los hospitales, y están llegando de toda la República a los lugares en donde se les está requiriendo, ¿no? A suplir gente, etcétera. Realmente yo creo que si hay una profesión que requiere gran vocación es la medicina. Yo creo Sí. que estudiar y ser médico comprometido es lo más, el mayor compromiso en una profesión, sin demeritar otras, pero yo creo que, porque ahí es luchar contra la enfermedad por la vida, ¿no? Arriesgando la Entonces, vida propia. Ujú.
arriesgando la vida propia, porque también decía uno, bueno, ¿y por qué se contagian y mueren tantos médicos? ¿No? Pues al parecer lo que sabemos es que depende mucho de quién te contagie, es decir, de la carga viral La que carga tenga viral que trae. y entonces, pues sabemos que los que están intubados y en el hospital, pues tienen cargas, son los de más alta carga viral, ¿no? Entonces, Claro. Sí, y las sabes también qué probabilidades de que te pasaba, Víctor, contagien, también perdón. pasó también pasó al inicio, sobre todo al inicio, de que muchos médicos no habían enfrentado una situación, bueno, en el mundo, pero en el caso de México, muchos médicos, por ejemplo, los médicos de más experiencia, pues ya estaban jubilados o los retiraron porque eran población en riesgo, ¿verdad? Por su situación de su edad y algunas enfermedades que tenían, entonces los retiraron. Y se quedan médicos que en su vida habían hecho una intubación, por ejemplo. Y entonces muchos pacientes morían también debido a las intubaciones. Es una intervención sumamente drástica. Y entonces nosotros hemos estado leyendo algunos testimonios de cómo se capacitaron los médicos apresuradamente con médicos jubilados que regresaron, fíjate, por voluntad. Ahorita que están mencionando de esta naturaleza y esta vocación de esta profesión, ya retirados regresaron y le hablaron con las autoridades del sector salud y dijeron, ¿saben qué? Nosotros venimos para que enseñarles cómo intubar, porque es muy delicado el procedimiento. Entonces, todo este proceso, incluso es todo un ritual de cómo protegerse, los trajes esos que tienen que utilizar durante horas y horas, las mascarillas, las caretas, los guantes, es todo un ritual de cómo ponérselos y cómo quitárselos. Y bueno, pues no estaban acostumbrados tampoco, ¿no? Entonces, ha sido una situación sumamente difícil de rescatar. Sin embargo, Víctor, creo que tienes tu razón. Hoy, más que nunca, queda en claro la gran institución que es el Seguro Social, el ISSSTE, todos estos sistemas de salud nacionales, públicos, que hay que rescatarlos y fortalecerlos. Porque de acuerdo a lo que he escuchado de especialistas, la pandemia vino a dejar en claro que en aquellos países como Estados Unidos y varios de los países europeos que han privatizado sus sistemas de salud, les golpeó peor de lo que hubieran pensado, ¿no? La pandemia. Si me permiten hacer algún comentario, fíjate que a mí me llaman dos cosas ahorita lo que le han estado platicando ustedes. Me parece muy interesante señalar, destacar de manera relevante el hecho de que, hablando en el tema de cómo está reaccionando la oposición, llámese PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y todos los demás partidos, chiqui partidos que giran en torno a estos grupos, a estos grandes partidos políticos. Bueno, el PRD ya no es un gran político, está a punto de desaparecer también y ojalá suceda eso, pero es que a diferencia de lo que ocurre con las derechas y las ultraderechas en otras regiones del planeta, aquí es un aferramiento que no ha cesado y que incluso su protagonismo y su activismo ha ido creciendo conforme se están acercando los procesos electorales del próximo año. Y digo procesos porque pues vienen una cantidad impresionante, más de 2.500 puestos de elección popular son los que se van a definir el próximo año. Pero, 21,000 nos decía Víctor la otra vez. Ah, sí. Sí, bueno, okay. Entonces, lo que yo quiero destacar es que, por ejemplo, incluso en países que tienen presidentes todavía, en el caso de Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, que tomaron una actitud beligerante, abiertamente beligerante, en contra incluso de la ciencia y de la medicina que estaba investigando y que estaba haciendo los señalamientos. La Organización Mundial de la Salud era constantemente objeto de burlas, ¿sí? de dobles sentidos en sus declaraciones por parte de Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en Estados Unidos, o incluso en Inglaterra también, porque hubo un momento en que este señor Johnson, el primer ministro inglés, pues definitivamente también decía que no era ni siquiera necesario ponerse cubrebocas. Ya después los hechos fueron haciendo que incluso los seguidores de estos
tres grandes personajes de la política mundial, pues también radicalizaron su actitud y comenzaron a tomar incluso posicionamientos alejados completamente de estos presidentes, de estos ministros, y el activismo de la derecha y la ultraderecha en sus respectivos países y en Europa fundamentalmente comenzó a ceder hasta casi el grado de desaparecer. Y bueno, lo que se pensaba que podía haber sido un evento importante a favor de Donald Trump durante el proceso electoral que acaban de pasar en Estados Unidos, que era precisamente el manejo de la pandemia, pues jugó un papel preponderante, pero en contra de Donald Trump. ¿Sí? E incluso muchos republicanos estuvieron censurando abiertamente la posición de Donald Trump con el tema de la pandemia. Entonces, mientras esto sucedía en el resto del país, aquí en México, no, al contrario, ¿no? La pandemia, Víctor, se tomó entonces ya como una de las muchas banderas que ha asumido la derecha y la ultraderecha en México para estar hostigando día con día, haga o no haga, al gobierno federal, con o sin razón, en algunas ocasiones, posiblemente con algún tipo de razonamiento sobre el que así es válido, el que puede decir, bueno, si tienes razón, pero en la inmensa mayoría de sus argumentos son totalmente, cuando menos, basados en noticias falsas. Como este de las vacunas, y manipulados. Ese es un aspecto, o sea, nosotros y yo en lo particular que me dedico prácticamente todos los días de lunes a viernes a estar checando diarios, a estar checando portales, nunca encontré una actitud de la derecha o es más de las oposiciones, de un mínimo reconocimiento. Si fueran de izquierda, ¿sí? Jugando un papel como el que tan protagónico y tan antagonista como el que está en este momento todavía ejerciendo, que va a crecer el próximo año en el proceso electoral por el tema de la pandemia. Pero por otro lado también quiero destacar, y rápidamente lo digo, el papel de los doctores y las enfermeras mexicanas. Oye, ayer nos amanecimos con la nota de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, el director, anunció el famoso programa Chapultepec, Víctor, de seguro te estás enterado, en donde el Seguro Social, en aquellas entidades donde no tienen en este momento grandes problemas con el tema del saturamiento de los servicios médicos hospitalarios, y viendo 8 o 9 estados de la República en semáforos rojos, virtuales o efectivos, dijeron, ¿saben qué? Creo que son 250, 260 enfermeros y enfermeras y médicos especializados que se están yendo a esos estados. Sí. Y en Baja California ayer llegaron los primeros 12, de un total creo que son de 50 los que vienen a Baja California, que sabemos cómo finalmente está en este momento saturado el sistema de salud, con los hospitales ya pletóricos, allá en Tijuana, estimado Víctor, totalmente muriéndose la gente allá afuera en los estacionamientos porque no son capaces ya de recibir a más personas. Y eso es bien alentador. Por eso cuando tú, Olga, casi llegabas al tema de las lágrimas, cuando empiezan estos doctores a narrar sus historias, a decir, es el mejor regalo que nos están haciendo de Navidad. Oye, la verdad es que hay que hacerle un reconocimiento pleno a los médicos, a las doctoras y a todo el personal de enfermería y de intendencia del Seguro Social, que están todavía, después de estar en sus localidades, pegándole duro al tema de estar al frente de la primera línea de combate, todavía tienen arrestos para ir. Oiga, Baja California tiene problemas. Para allá me voy. Para allá me voy en esta fecha. ¿No? Oye, Víctor, tú lo comentaste al inicio, ¿no? Médicos que podían estar gozando ahorita de unos buenos días merecidos de descanso, dijeron, no nos vamos a seguir en los hospitales porque está además pues subiendo una ola de contagio. Víctor, y las vacunas. En otro momento, yo no sé si tú coincidas conmigo, pero en otro momento estaríamos dando la nota de que somos de los países latinoamericanos de los últimos que van a adquirir la vacuna. Y ahora resulta que estábamos entre los primeros 6, ahora entre los primeros 9 países que empiezan a vacunar. Al parejo que Estados Unidos, que Canadá, que Europa, no al parejo en cuanto a que llegue en el mismo tiempo a toda la población, pero sí que inicie la vacunación. Creo que este es un enorme logro, ¿no?, del gobierno mexicano. Sí, yo creo que hay mucha mezquindad, como han señalado, en una oposición muy torpe, muy miope. Yo creo que eso es lo que hay. No hay un proyecto atrás alternativo, ¿no? En donde pues las políticas de salud deberían de ser
uno de los temas. No lo hay, es solamente una reacción, pues muy visceral a una situación que yo lo que veo es un gran resentimiento y por el hecho de haberse sentido por tantos años, porque pues fue toda la larga temporada del PRI en el gobierno, pero luego del PAN alternando con el PRI, en donde pues ellos eran los dueños del país, ¿no? Y de repente pues les quitaron eso y no saben cómo conducir. Nunca fueron oposición realmente, ¿no? Y no se construyeron como oposición y entonces es muy difícil porque solo reaccionan. Y a diferencia de otras oposiciones en otros países, ¿no? En donde hay una tradición de lucha y de jugársela por ciertos principios. Acá no vemos principios, no vemos proyecto ideológico, vemos intereses Intereses, privilegios exclusivamente. perdidos. Y bueno, ahí está, el tema de la salud, pues es uno de ellos. Insisto, no se trata solo de alabar, digamos, todo lo que hace el gobierno de López Obrador, pero sí reconocer, digamos, algunas situaciones en las que se está trabajando y se está haciendo el esfuerzo y que lejos de apoyar, pues de lo que yo veo se trata es de boicotear, ¿no? Esto lo vemos también muy claro en algunos comentaristas, ¿no? De diarios nacionales. Yo estoy impresionado por el papel de un López Dóriga, por ejemplo, ¿no? En estos últimos 3 días, en donde pues ya nomás le falta, yo hace rato tuiteaba a manera de WhatsApp, sumarse a Frena, ¿no? Porque está desquiciado, o sea, lo que está, pero desde que le sacaron la caricatura en la mañanera, digo, está enloquecido, ¿no? Y lo cual te habla pues de muy poco profesionalismo, ¿no? En el manejo de los temas por un sector importante de la prensa, pues que tuvo todos los grandes privilegios y ahora lo que está evidenciando es que no los tiene y no haya qué hacer, o sea, no haya cómo recuperar esos espacios y están dispuestos a hacer lo que sea para volver a los privilegios. A mí me llama mucho la atención, sobre todo en estos periodistas nacionales, López Dóriga, Pepe Cárdenas, Sergio Ciro Sarmiento, Gómez Leiva. que están pero esta camada de periodistas que están en la última etapa profesional de su vida, y que lo que hagan ahorita en esta etapa es como van a ser recordados. No sé si tengan grandes méritos hacia atrás, pero esto que están haciendo, su falta de profesionalismo, de seriedad, de mediocridad, pues se les va a recordar. Fíjate, caso contrario, muy contrario a Jacobo Zabludowski, ¿no? Sí, cierto. Jacobo Zabludowski, que fue el émulo y el discípulo de Carlos de Negri, sin duda, ¿no? Como ahora lo es López Dóriga. Al final de su vida hay una reconversión Fuera de Televisa ya. fuera de Televisa y con puntos críticos. Yo creo que hizo un esfuerzo, su pasado lo condenó, pero yo creo que Jacobo Zabludowski hizo un gran esfuerzo por retractarse de los errores cometidos, de haber jugado como jugó la parte en otros tiempos, obviamente, ¿no? En donde era muy difícil ser periodista independiente. Ahora, por fortuna, en las redes sociales permiten hacer carreras alternativas, ¿no? Antes o estabas ahí si querías ser periodista o era bala o no había ninguna posibilidad, Plata ¿no? o Entonces, plomo, decían. entonces, bueno, en fin, esto es la pandemia, pero está muy ligado con el segundo tema, ¿no? Así es. Oye, me llama la atención, Con lo de la Víctor, cuando alianza. hablamos del segundo tema, que son ya las alianzas electorales, los bloques que se están conformando, los dos grandes bloques con Movimiento Ciudadano ahí en medio, a ver qué pena de lo que se le caiga a esto, ¿no? Y que pues es la actitud inteligente que siempre ha tenido Dante Delgado, ¿no? Es muy, muy hábil para ver ese
esos espacios de oportunidad. Pero estos dos grandes bloques me llamó la atención que cuando propones el tema de hablar de las alianzas electorales, hablas de alianzas fallidas. ¿Por qué fallidas, Víctor? Bueno, por lo que aconteció de ayer para acá, ¿no? Yo creo que me da la razón, ¿no? Lo que va a suceder en Baja California es muy interesante otra vez porque está poniendo en evidencia estas alianzas contra natura fallidas, ¿no? Lo que, insisto, lo que está ocurriendo con el PRI, la alianza, pues en los próximos días eso va a estallar, ¿no? Bueno, ya empezó ayer y la salida que le dieron, pues yo creo que abona más a una futura crisis, ¿no? A lo mejor quienes nos están viendo y escuchando no lo tienen claro, pero a la vez que se firma a nivel nacional la alianza entre PAN, PRI y PRD, en donde deciden ir en una alianza parcial en 171 distritos, pues por otro lado, estaban manejando, como sabemos, hay 15 elecciones de gobernadores, son las que les interesan, y entonces trataron de replicar la alianza para elecciones locales, ¿no? Uno de los estados era Baja California, y en donde se vino trabajando la idea de la alianza, no solo PRI, PAN, PRD, sino también incorporaban al PBC, que es un instituto local, y la posibilidad por ahí iba a entrar el PES, Partido de Encuentro Social de Baja California, que se iba a arriesgar a firmar la alianza, y una vez que se lo desecharan, que le dijeran que no, pues iba a ir a tribunal, más arriba al tribunal electoral para tratar de llegar a la alianza. Pero repentinamente ayer, tanto PES como PBC fueron bajados de la posibilidad de la alianza, y en la mañana, pues ante el trascendido de que Acción Nacional anunció pues que el candidato sería mujer y sería panista o ciudadano, es decir, que no sería el candidato del PRI, el ingeniero Jorge Hank Ron, el candidato, pues esto pues hizo reaccionar al PRI, ¿no? Dentro del bloque aliancista, y sobre todo a las organizaciones que conforman a nivel estatal el PRI, ¿no? El movimiento territorial, pero también los comités ejecutivos municipales de los 5 estados. Y entonces llamaron una conferencia de prensa en el transcurso de media mañana, en donde anunciaron y denunciaron más bien esta idea de ir en alianza al margen del acuerdo que se tenía a nivel nacional, de que fuera se había acordado para llegar al candidato a nivel local, que se haría a través de una encuesta, y el mejor posicionado, y al parecer el mejor posicionado fue Jorge Hank. Qué cosa, ¿no? Y entonces el PAN no aceptó esto. Yo lo venía diciendo, es muy difícil que el PAN o el PRI acepten el candidato del partido de enfrente, o sea, es muy complicado, ¿no? Y entonces, ante esta información de que debería de ser Jorge Hank, porque así era el acuerdo, el PAN pues dio un paso adelante y desconoció los resultados de la encuesta, y dijo que el candidato. Y eso se estaba negociando a nivel central. Sí. O sea que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI aceptó que fuera una mujer y que fuera panista o ciudadana, y entonces pues eso llevó a la rebelión local del PRI, ¿no? El PRI inconforme. Incluso a mí me llamó mucho la atención que Eduardo Bernal, que es el delegado nacional del PRI, ¿no? En el estado, pues apoyara la decisión de los comités locales, ¿no? Y de toda la estructura, y dijera, no, pues no estamos de acuerdo con una imposición y se debe de respetar el acuerdo de la encuesta, y listo. Y luego,
como el límite era anoche a las 12 de la noche, ¿no? Para registrar alianzas, pues todo el mundo pensó después de esa conferencia, pues que la alianza no iba, Pero, ¿no? Que el PRI se bajaba y se tenía que bajar o modificaba el PAN y a media tarde nos enteramos de que estaban reunidos PRI, PAN y PRD los presidentes municipales estatales, perdón, de estos tres partidos y que la alianza iba y que se iban a ir y se dejaron ir de Tecate a Mexicali. Llegaron tarde y esto ha trascendido. Vamos a ver si el Instituto Estatal Electoral, ¿qué dice, no? Porque la registraron unos minutos tarde y eso es contra la ley. Pero la registraron, ¿no? Entonces, esto desata una crisis tremenda. Yo no creo que se desdigan de lo que dijeron, ni la disciplina. Está el tiempo para las disciplinas porque no tienen el poder. Antes se disciplinaban porque se disciplinaban, ¿no? Y fíjate que yo recordaba, y hace rato he tenido ahí un diálogo muy interesante, porque yo ponía que era la segunda ocasión que yo recordaba de una rebelión al interior del PRI contra el Comité Ejecutivo Nacional. Y yo recordaba que la primera había sido en 1989, ante el triunfo de Ernesto Rufo Appel. Por la tarde de la elección, el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y vaya paradoja quién era, Luis Donaldo Colosio, salió a decir que las tendencias no les favorecían. Eso desató una rebelión aquí y el PRI local, estatal, dijo que no iban a aceptar esa decisión del Comité Ejecutivo Nacional, que no la aceptaban, que ellos habían ganado, etcétera. Después, bueno, lo negociaron, etcétera, pero fue una verdadera rebelión. Yo veo que puede ser más grande esta rebelión, digamos, porque no son los mismos tiempos. Luego me recordaban que en el 77, con la candidatura de general Hermenegildo Cuenca Díaz, aquel general de 5 estrellas, ¿se acuerdan? Sí. Muy amigo de Luis Echeverría Álvarez. Había habido una rebelión, pero yo no vi, la disciplina era férrea. Hubo disidentes, hubo por abajo de la mesa quien se inconformó, pero no vi una rebelión explícita, como también me dicen en 1983 en Ensenada, cuando llevan a la presidencia a David Ojeda. Pero fue muy local. O sea, yo veo estas dos grandes rebeliones estatales, insisto, en el 89 y en el y ahora. Y en el 77 efectivamente hubo inconformidad, pero fue más soterrada, aunque así el partido único todavía, ¿no? Aunque así le fue al pobre general Hermenegildo Cuenca Díaz, porque en plena campaña amaneció muerto, ¿se acuerdan? Sí, o sea, misteriosamente murió aquí en su casa, muy cerca de mi casa, una casa que ahora es de los hijos de Jorge Hank Ron. Ahí viven es de los hijos de Jorge Hank. Esa casa era del general, él la mandó a hacer cuando estaba en campaña, y ahí murió extrañamente, ¿no? Amaneció muerto, y ya ungieron a Roberto de la Madrid, que era el compadre de López Portillo, ¿no? De López Portillo. Entonces, bueno, aquí se está fraguando una crisis, yo creo. El PVC ya no apareció, tampoco apareció el PES. Y si todo esto es así, entonces que esta alianza vaya con una candidata morena, pero por otro lado el PVC, no sé si vaya con Héctor Osuna Jaime, Movimiento Ciudadano pues ya anunció a Alejandro Mungaray Lagarda, el PES tiene que ir con candidato, y los dos nuevos partidos que no pueden ir en alianza, pues estamos hablando y más un independiente, Lorenzo López Lima, que parece que sigue ahí, que está reuniendo las firmas, pues estamos hablando de 8 candidatos a la gubernatura, lo cual atomiza mucho el voto y bueno, no es favorable para la oposición, desde luego, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que se viene. Vamos a ver la actitud. Yo de verdad,
Vi discursos muy fuertes ayer en esta conferencia de prensa del PRI, gente muy ecuánime como Calín Chalita, por ejemplo, que es, yo lo respeto mucho, es amigo mío, es un tipo muy ecuánime, pero ayer no lo desconocí yo porque estaba, pero muy enojado, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, yo no creo que vayan a quedarse cruzados de manos y digan, ah, está bien, pues ya, aceptámoslo. Y lo que es evidente es que se trató de una decisión del centro, ¿no? Sí. En donde no pelaron al Eso, PRI a eso voy, estatal. a ver qué te parece esto, Víctor. Mira, creo, lo comentan muchos analistas y creo que en este sentido coincido con la mayoría de ellos, Ujú. de que el convocante a la gran unidad, porque siempre ha existido esta tendencia de unirse desde que ganó López Obrador o desde que quisieron cerrarle el paso en el 2018 a Ujú. López Obrador, creció esta tendencia de, oigan, vamos a convocar a unirnos PRI-PAN. Era así como, ah, caray, ¿a poco sí? En la Ciudad de México se habló siempre de esto porque pues tú sabes que la Ciudad de México desde el 97 que les permitieron a los ciudadanos elegir a su jefe de gobierno, pues ha estado en la izquierda. Y allá tienen tiempo diciendo que solamente juntos pueden intentar vencer a la izquierda en la Ciudad de México. Pero ahora quien les dijo, oigan muchachos, o se componen y entienden las cosas, o se los lleva a la tía de las muchachas a todos, ¿no? Fue Claudio X González, y Gustavo de Ujú. Hoyos, y los lleva Sí. a hacer un acuerdo de alianza. Ujú. Pero en lo que coinciden muchos analistas, y creo que tienen razón, es que Claudio X y los quienes deciden las cosas, saben que es muy difícil llegar a acuerdos en elecciones locales. Es otra dinámica. Ujú. La contienda local por la gubernatura, por el Congreso, por las presidencias. Entonces lo que les interesa es el Congreso de la Unión. Ujú. Y ahí sí, vamos a hacer el acuerdo nacional, el compromiso nacional de vamos a hacer un estudio meticuloso de cuántos distritos vamos juntos, en cuántos distritos cada quien postula a su candidato, con el objetivo de hacer hasta lo imposible por quitarle la mayoría a Moreno. Y en los estados arréglense como puedan. Ahí hubo un interés especial de esta alianza por lograr acuerdos en 12 estados que han sido fundamentales para el panismo, que es Baja California y Chihuahua, que está más competido, había estado más competido PRI y PAN. Pero ahí hay en estos dos estados, curiosamente, hay circunstancias locales que dificultan mucho una alianza. Aquí en Baja California, en primer lugar, porque el PAN, yo creo que el panismo ha entendido que es muy difícil irse en una alianza con personajes como Ron, pero además Ujú. porque el panismo tiene una actitud en general de estamos de acuerdo con las alianzas siempre y cuando nuestros candidatos sean los nuestros, ¿sí? Y en el caso de Chihuahua, es muy cuesta arriba una alianza porque toda la campaña de Javier Corral y todo el gobierno de Javier Corral fue el PRI en la corrupción, hay que meter a la cárcel a César Duarte, y luego para colmo de males, él está postulando, él está impulsando al senador Gustavo Madero, que no es el favorito, y tiene una enemiga interna. Javier Corral tiene enemigos externos muy fuertes y enemigos internos que él mismo los ha hecho crecer como sus enemigos. Internamente está Mario Campos, que pertenece a una corriente más reaccionaria, más derechista del panismo, pero que ha hecho un gobierno en la capital de la República que le permitió reelegirse como alcaldesa
y que la posiciona como la más fuerte aspirante. Y la está demandando o quiere meterla a la cárcel Javier Corral. Entonces, si su consigna ha sido la lucha contra la corrupción, aunque los chihuahuenses saben que ha sido una consigna que la aplica de manera selectiva, ¿verdad?, contra sus enemigos, pues entonces es imposible allá la alianza con el PRI, aunque Corral la impulsa, ¿eh? La impulsa, pero es muy difícil. Entonces, todo esto que te he comentado es para decirte, bueno, ok, alianza fallida en Baja California por las condiciones locales, propias, estatales, pero una alianza que no se rompe a nivel nacional y que seguramente acomodarán a sus candidaturas a diputados federales, aunque pudieran ir por separado en la gubernatura, ¿no? Por otra parte, una alianza que aún unidos, a lo mejor sería difícil lograr el triunfo de la gubernatura. Entonces no es mucho lo que pierden, y pierden más, no sé si coincidas, Víctor, pierden más si llegan a perder identidad de panistas y de priistas. Verlos fusionados, a pesar de la debilidad y todo el daño que le ha hecho Bonilla a Morena en el Estado, no los fortalece a ellos, ¿no? Y unidos. No sé cómo la veas tú en eso. Sí, yo digo que la alianza va y va a nivel nacional y localmente, pues a ver, aunque haya muchos candidatos, no creo, a gobernadores, no creo que tengan posibilidades. ¿Cómo la ves tú? Sí, no, yo creo que se va a atomizar el voto. Va a haber unos pocos del PVC, va a haber otros pocos de los nuevos partidos. Todavía dudo yo de que vayan a refrendar a nivel local el registro. Necesitan el 3% de la votación válida emitida, entonces no es fácil. Yo creo que al final puede darse también todavía una alianza de este desprendimiento del PRI apoyando a Hank y lanzarlo por alguno de los nuevos partidos ¿Y que acepte. Hank sí querrá ser candidato así en esas Fíjate que situaciones? esa pregunta me la hacía ayer viendo la conferencia de prensa, si había sido consultado. Yo creo que sí fue consultado, porque si no, no hubiera No tal se anima. unanimidad en los grupos, ¿no? Fue consultado, ya había expresado él el deseo. No sé si quiera lanzarse por un partido que no sea el PRI, ¿no? No creo en esa posibilidad, porque él prefiere seguirse esperando, ¿no? Ya tuvo la experiencia de 2007 de perder la candidatura, entonces no creo que quiera ir por alguno de estos partidos, porque finalmente, pues, el no ser candidato de la Alianza o del PRI, pues sí baja mucho los votos, sí pesa, digamos, ¿no? No es lo mismo ser el candidato del PAN o del PRI que ir por la vía independiente o por un partido pequeño, sino que le pregunten a Héctor Osuna Jaime, ¿no? Así es. Que no ha podido tener grandes votaciones, ¿no? O los independientes que alguna vez, salvo en Ensenada, obtuvieron algunos, o en Tecate, algunas buena afluencia de votos, pero pesan mucho finalmente las siglas. Y en Baja California, a lo mejor este es el origen, digamos, de ese conflicto de ceder, porque desde los años 50 aquí ha sido un estado bipartidista PRI-PAN, hasta el 18, digamos, que es el fenómeno López Obrador. López Obrador, pero se repartían casi el 90% de los votos válidos, y eso pues los hace pensar en que los dos son las grandes fuerzas de oposición, ¿no? PAN lo reclama, PRI a su vez también, entonces eso dificulta mucho. Ya no hablemos de principios, porque pues finalmente de pragmatismo, que es de lo que hablan. ¿Qué es eso? Sí, ya no digamos qué defienden, porque uno se preguntaría, a ver, ¿cuál es el proyecto, ¿no? político de la alianza? A mí me sigue costando lo que he escuchado, lo ha dicho Claudio X González o Gustavo de Hoyos, ¿no? Y es un poco la añoranza del pasado, ¿no? Volver a las políticas públicas
anteriores, Y ¿no? recuperar privilegios, Y recuperar privilegios. como Bueno, como ahorita, pero lo que pasa es que con ese modelo les iba muy bien, ¿no? O claro, sea, a eso me refiero, que ellos estarían pensando dar marcha atrás a las reformas que se han hecho y volver a un modelo neoliberal clásico, ¿no? Entonces, y en donde empezando por no pagar impuestos, les porque iba eso muy bien, les iba muy les bien. deduce. Entonces, esto es lo que reivindican más que un proyecto. Y bueno, a nivel local, pues tampoco, ¿no? Yo creo que tan no lo reivindican que se puede sumar un partido, y yo lo lamento mucho, por el que más lo lamento, porque me parece que tuvo un pasado, ¿no? El PRD, por ejemplo, ¿no? Que, Uy, no, pero ya no, ya no. bueno, ya no, pero a mí Desde el Pacto por México, me Víctor. hubiera gustado mucho que Jaime Martínez Veloso hubiera sido candidato por otro partido, que hubiera tenido otra oportunidad, Claro, pero él se aferró con esto del con lo que PRD, el conocía. pleito. Y entonces, bueno, creo que en el reparto estaba viendo en qué consiste el reparto de la alianza esta que firmaron. Ujú. Al PRI, además, lo trataron. ¿Sabes qué candidatura le concedieron, no? Al PRI en esta alianza. O sea, la candidata es del PAN. Ajá. Y al PRI le dejan Tecate y Rosarito para que decida candidatos, ¿no? Que son bueno, Tecate es mi tierra, es el centro del universo, como decimos, pero es es un municipio muy pobre, muy chico. Pero en lo Este, único en que tiene masas, es en la cerveza. sí, claro. Y Ahí sí tiene en muchos el seguidores. pan de comer. Pero fíjate el maltrato al PRI, ¿no? Le dan Tecate y Rosarito, o sea, el ninguneo es impresionante. Yo no sé qué negociaron, nada, ¿no? O sea, está como la negociación del 13 cuando al PRD le dan nada. Así es. Este, creo que José Luis Pérez Canchel una coordinación de algo y ya por la alianza, ¿no? Y ya con eso hablaban de cogobierno. Claro, y uno ve la repartición de cómo serían parece ser que Tijuana sería para el PAN y Mexicali para creo que incluso es lo que le ofrecen a dos municipios grandes al PRD, Pusieron lo al cual PRD por encima del PRI. sí, mira, te voy a decir, aquí lo tengo. El PRD tendría la candidatura para la alcaldía en Tijuana, el PAN Mexicali y Ensenada, y el PRI Tecate y Playas de Rosarito. Esa es la repartición. Es una Y mentada de luego madre para el PRI. las diputaciones federales de las 8, 3 serían para el PRI, los distritos, que son los distritos de Ensenada, es el 3, el 4 y el 7. El PRD tendría los A distritos ver, más 6 y 8. despacito, amigo. Más ¿eh? despacito. ¿Las diputaciones federales cuáles serían? 3 para el PRI, que son los distritos 3, 4 y 7. Ajá. El PRD le darían 2, que son el 6 y el 8, que son de Tijuana. Sí. Y para el PAN 3, que serían los distritos 1, 2 y 5. 1 y 2 de Mexicali y 5 de Tijuana. O sea, 3, 3 y 2. ¿no? Y luego, diputados locales, para el PRD serían 4, 5 para el PRI y 6 para el PAN. Y quedarían, dice, 2 reservados, no sé en qué sentido, ¿no? Y pues la candidatura a la gubernatura sería para el PAN. O sea que al PRI no le fue, creo, nada bien, ¿no? Nada, nada. Aquí sería muy interesante comenzar a entender y buscar. Mira, yo siento que el Partido Acción Nacional es el que está mejor posicionado de toda esta alianza, ¿no? De toda esta alianza opositora en Baja California. Si bien es cierto que está muy rasurado, muy raspado por lo que sucedió con sus últimos dos últimos gobernadores que fueron llenándonos de piedras el hígado a la gran cantidad de electores que muchísima gente durante tantos años, 30 años, estuvieron votando cotidianamente por el Partido Acción Nacional, aunque hay que recordar que le costó trabajo en la elección del 2013 con Francisco Vega de la Madrid, en donde compitió precisamente Jorge Hahn, ¿verdad? No, perdón, con el Diablo.
Castro Trenti. Y que Castro Trenti se impuso también a esta vertiente del franquismo, ¿no? Lo cierto es que Jorge Hahn sí tiene desde hace muchos años la intención de postularse por el Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Baja California. Lo intentó en el 2013. Después ha estado buscando la forma. En el 2018 comenzó a anunciar que su idea era comenzar a prepararse para el proceso electoral del 2019 en Baja California. Y de hecho arrancó una campaña en redes que incluso Jorge Hahn tuvo que detenerse porque comenzó a generar una serie de inconformidades. Te recordarás, Víctor, ante el Instituto Estatal Electoral, de que él estaba comenzando a hacer una campaña adelantada. Y que esto se denunció ante la instancia electoral de Baja California, que le llamó la atención, y entonces él tuvo que decir, bueno, es que no soy yo, lo que siempre se dice, ¿no? Son mis seguidores, hay gente que pues piensa que yo puedo ser postulado, y pues yo les agradezco, pero les voy a pedir, porque ese fue el llamado que hizo, yo les voy a pedir de favor que detengan esto, ¿sí? Ya había todo una serie de logotipos, o sea, la estrategia ya estaba bien definida, y la campaña mediáticamente estaba armada, pero lo detuvieron. Y por eso finalmente yo creo que fue lo suficientemente inteligente como para decir, bueno, yo no me puedo enfrentar a la sombra de López Obrador después de lo que sucedió en el 2018, y dijo, me abstengo, me detengo y me espero al 21. Pero, y con esta idea llega el PRI. Sin embargo, la realidad es que el Partido Acción Nacional es quien representa en Baja California la verdadera oposición, si es que podemos mencionarla así, porque el priismo se desfonda en Baja California. ¿Y a dónde se va el priismo a Baja California? A Morena. Sí. O sea, se va a Morena. Es el PRI el que está gobernando Baja California, ¿sí? A través de Morena y con Jaime Bonilla y con todos los demás funcionarios. Bueno, todo lo que ya sabemos de la presencia excelsa del PRI en los diversos, en el Congreso y en los municipios y en calidad de funcionarios públicos afiliados anteriormente o representantes de PRI que están ahora en Morena. Sin embargo, a mí me llama la atención que finalmente pues el PRI definitivamente no tiene en este momento la fuerza necesaria como para poder imponerse al panismo, a los restos, a los despojos que queda del panismo, que todavía tiene la posibilidad de decir, bueno, yo no voy a la alianza si viene Jorge Hahn, que ya venía perfilado desde hace muchísimos años en la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional. De alguna forma elimina a Jaime Bonilla, y el PRIismo eliminan la amenaza del teniente general Leizaola, y por eso es que se maneja, bueno, la posibilidad de que el PES se quede con la alcaldía de Mexicali, ¿no? Porque pues, por ahí anda el PES queriendo, esperando de que no suceda, Bueno, lo que yo tengo de información, creo que es lo mismo que tú acabas de mencionar, Víctor, es que la presidencia municipal de Mexicali iría para el PES, ¿verdad? Y el PES... No, porque el PES ya no está en la alianza. No entró a la alianza. El PES ya no entró ayer a la alianza, lo quitaron. Lo bajaron de último minuto, ¿verdad? También. Lo bajaron y se quedaron los 3 partidos con todo. Bueno, de cualquier forma, a final de cuentas, Víctor, el tema aquí es que ahora el único que le puede hacer realmente una sombra, así por insignificante que sea, es el panismo, lo que queda del panismo. Y aquí la pregunta que yo me hago, que a lo mejor tú podrías tener un poquito de más claridad de quién podría ser esa mujer que está haciendo... Gina Cruz, ¿no? ¿Cómo? Gina Cruz. La senadora. Sí, es ella la que tiene postulado. Ella sería entonces. Sí. Y bueno, pues no hay más. Pues no hay nada, nadie más, ¿verdad? Habría que ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho Gina Cruz desde la política regional. Por eso trascendió ayer, fíjate, esta hipótesis que ya he escuchado en varios medios y periodistas de que en realidad esta imposición del PAN, de dárselo al PAN y a una mujer, es para que pierda, que hay una... Fíjate, como está la hipótesis, que yo no estoy de acuerdo con la hipótesis, pero se está lanzando y dando vueltas, de que esta maniobra
Porque tú sabes que el delegado nacional del PRI, Eduardo Bernal, está acusando a Jesús Reyes González Ah, ok, sí. de haber negociado que fuera el PAN el que pusiera candidato por su relación con el esposo de Marina, que es Carlos Torres. Torres. Entonces, que hay una negociación para poner de candidato a alguien de muy bajo perfil para que pierda frente a Híjole, Morena. el síndrome de Margarita Ortega de nueva cuenta. Sí, eso Híjole, está. ¿en el PAN? Qué bárbaro. Búsquenlo por ahí, pero 2 o 3 periodistas ya lo están manejando, ¿no? Que fue una negociación, bajarle el perfil para que pierda el PAN explícitamente, que es una negociación del PAN con Morena. Yo no sé, se me hace muy descabellada. Sí, yo tampoco creo en esas hipótesis, ¿eh? Pero no sé si se acuerda. Creo que tiene que ver más con la dinámica propia de las negociaciones entre ellos, el bloque opositor. ¿Se acuerdan ustedes de también cómo se manejó aquella hipótesis de negociación en 2013, ¿no? Cuando se dijo que se le otorgó al PAN la gubernatura por haber apoyado el Pacto por México, que era como el pago, ¿no? Que había exigido el PAN que perdiera el PRI. Pero eso sí respondía a otra dinámica. Fuera de aquí respondía a una dinámica nacional. Y era más creíble, Víctor, no sé qué tanto aquí en Baja California, pero era más creíble, por ejemplo, en el caso de Chihuahua y de Michoacán, porque se lanza después de eso, el líder del grupo parlamentario del PAN era Silvano Aureoles, y lo lanzan como candidato a gobernador por Michoacán con una candidatura débil por parte del PRI y un desgaste grande por parte del PAN. Pero en el caso de Chihuahua, por ejemplo, estaba la mesa servida por parte de Peña Nieto para ponerles candidaturas débiles y no se tuvo la confianza suficiente Gustavo Madero para lanzarse, porque otra vez lo mismo, una cosa es lo que se decide nacionalmente y otra cosa son las dinámicas locales. Y César Duarte estaba trabajando con todo para dejar un sucesor y estaba decidiendo hasta las candidaturas de otros partidos, ¿sí? De ahí viene la acusación contra el senador Cruz Pérez Cuellar, que ahora aparece por Morena, pero que era un alfil de César Duarte, sabiendo de su enojo por una candidatura que se disputó con Javier Corral, de senador, y que salieron peleados, lo postulan por Movimiento Ciudadano. Y le mete la lana a César Duarte para que haga campaña. Pero bueno, volviendo a tu análisis, que yo coincido con él, yo no creo que en estos puntos sean así de, voy a ponerle una candidatura débil. Es que además, no sé si tú estés de acuerdo, pero ¿qué candidatura fuerte puede tener el bloque opositor como para poder disputar? No se trata de que sea una gran candidata Marina, no, muy lejos de serlo. Y no se trata de que haya hecho un buen gobierno Bonilla, pero sí se trata de que están no solamente muy destrozados los partidos, el desgaste enorme que significó los últimos gobiernos del PAN en Baja California, que fueron los que permitieron que Baja California, a diferencia de otros estados del norte, le dieran todo, absolutamente todo a Morena, carro completo, porque ya están los ciudadanos hasta acá de los gobiernos panistas. Entonces no tiene candidatos el PAN, realmente no tiene. Y otra cosa. Divididísimo, dividido. ¿Qué personaje estuvo la oposición que pueda tener una candidatura que digas, le dan la torre a las encuestas pro Morena? Entonces Morena puede poner también, el caballo de Calígula y gana. También, Olga, pues hay un sentimiento antipriista muy fuerte en la entidad, ¿no? Claro. Que va a ser muy difícil. En el país. Pues en el país, pero en Baja California, que logre superar el PRI es muy complicado, ¿no? Porque aunque sea Jorge Hanron el candidato que tiene recursos y que puede movilizar apoyos, etcétera, pues hay un sentimiento, insisto, muy fuerte. Y dos, a favor de Marina y de Morena,
es que todavía el presidente es López Obrador y tiene gran fuerza. O sea, y la gente identifica a Morena con López Obrador, a pesar de la distancia y lo que sea. Veremos en el futuro, cuando no esté López Obrador, ahí va a estar más complicado si no se logra Oye, consolidar. Víctor, ¿y tú no coincides? Yo con lo que está sucediendo ahora con esto de la alianza, que desde un principio, pues, estaban manejando nombres que pues, en ninguno embonaba. No tardaba más en decir el del PRD que quería estos candidatos a la gubernatura, cuando en el PAN brincaban, y no acaba de decir el PAN, esto va, yo propongo esto, cuando el PRI ya también estaba poniéndose todo erizo, ¿no? Levantándose, así esponjándose. Entonces, y lo que está pasando con lo que tú acabas de decir, en Baja California hay muchos ciudadanos y hay muchos morenistas que están asqueados con la presencia, la fuerte presencia del PRI en Morena, y concretamente aquí en Ensenada, y yo no sé si esté sucediendo lo mismo en otros municipios del estado de Baja California, pero también hay enorme inconformidad con el tema del Partido del Trabajo, que es también un aliado incómodo, ¿no? Para Morena o para los verdaderos morenistas. Entonces, El verde. Así es. Entonces, ves esta pobreza en los dos partidos. Luego ves a un solo ciudadano, que creo hasta donde yo sé, no sé si Víctor, bueno, ves a Mungaray en el partido Movimiento Ciudadano, que es una cosa así. También, en otras partes les va a funcionar. Y ves al independiente que aun cuando pueda tener una imagen fresca, y parece ser que, hasta donde yo sé, Víctor, parece ser que es un hombre honesto, que es un hombre bien intencionado, salvo que tú tengas alguna otra información. No, fíjate que el único que quedó, ya está confirmado, es Lorenzo López Lima. El único que ya, ya le otorgaron el título de aspirante por parte del Instituto Estatal Electoral. Pero los votos que traiga van a ser no quedó Miguel Ángel García Leiva, que era el segundo, que se inscribió. Todavía falta mucho, Olga, porque necesita más de 25,000 apoyos. Entonces yo lo que estoy viendo, y hasta yo quiero llegar con esto que estoy argumentando, es que en realidad muchísimos ciudadanos de Baja California nos vamos a ir de nueva cuenta por la abstención. Sí, y yo me incluyo, ¿eh? Yo la verdad, yo en este momento estoy viendo tan pobrecísimo, no pobre, pobrecísimo. Pero no te oí, ¿nos vamos a ir por qué? Por la abstención. Yo definitivamente prefiero mejor castigar todo este cochinero que hay en Baja California diciendo, ¿saben qué? Quédense con su cosa. Ya sé que va a ganar Moreno. Va a ganar esta señora que están imponiéndole ahí también. Porque ese es otro asunto, Víctor. Yo no sé cuál sea tu punto de vista de lo que representa también Marina, desde la delegación, desde la Presidencia Nacional del Morena. Porque aquí sabemos que hay muchos intereses de Mario Delgado, pero fundamentalmente de un personaje que conocemos aquí en Baja California perfectamente bien, un expriista que también sabemos cómo maneja los congresos, cómo maneja la publicidad, cómo maneja los medios de comunicación, que es Francisco Castro Crenti, conocido como el Diablo, sí, así es, que pueden estar determinando la calidad de gobierno que vamos a tener, y ahora sí por 6 años, Víctor. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, mira, les doy mi última opinión por la hora. Gracias. Tengo un compromiso, pero yo lo escribí, yo creo que Morena hubiera hecho muy bien, no solo en Baja California, sino en el resto, de transparentar la encuesta. Yo creo que ganaría mucha legitimidad Marina, o en este caso la candidata, o el caso de Nuevo León, que hay una verdadera crisis también del interior de Morena, porque se ve como una imposición, en decirnos, la encuesta fue así, esta fue la metodología y estos fueron los resultados. Ha sido un error tradicional de Morena, no solo en este proceso, sino en anteriores, con la Dirección Nacional también, de no transparentar. ¿Se acuerdan el proceso electoral pasado? La crisis y salida de Jaime Martínez Veloz fue por lo de la encuesta. Sí, pero fue una encuestadora local. Sí, pero nunca se dieron a conocer los datos, que era lo que se pedía. O sea, solo se anuncia el resultado. Solo se anuncia el resultado. Eso yo creo que está muy mal.
debería de transparentarse, le daría mucha legitimidad a quien quedara, ¿no? De que se hicieron las cosas como debieron haberse hecho, pero bueno, no se hizo y a lo mejor no tiene el costo que uno se imagina, pero al menos en Nuevo León parece que sí va a tener un costo muy grande, porque la candidata que quedó en Nuevo León, pues apenas en febrero había renunciado al PRI, o sea, era alcaldesa por el PRI, y en febrero se La sumó, Luz Flores. Ujú. ándale, a 3 veces alcaldesa, ¿no? De Escobedo, Nuevo León. Y 2 veces su marido, o sea, entre los dos llevan 5 periodos de gobierno municipal, es una una Bueno, cosa, ya es un tiene mucha cacicazgo. experiencia. Y entonces, bueno, no se transparentó. Y yo creo que puede tener, a lo mejor no aquí en Baja California, insisto, en otros estados, repercusiones y sería bueno que Morena avanzar en esto. Sin embargo, yo sigo creyendo que a pesar de las vicisitudes, de las broncas que hay en Morena, sigue pesando mucho Andrés Manuel. O sea, la gente sí está inconforme con los gobiernos. Por ejemplo, yo lo escucho aquí con Jaime Bonilla, etcétera, La antítesis. pero su referente sigue siendo López Obrador. Sí. Y López Obrador sigue teniendo realmente el apoyo ciudadano, no ha decrecido. Entonces, por eso decía, yo no sé qué vaya a pasar en el futuro cuando no esté López Obrador, va a ser muy complicado, ¿no? Si no se consolida Morena como un verdadero partido Sí, político. sí, Ya ese paso, porque pues era un movimiento cachatodo, ¿no? Ese es el gran problema de los movimientos sociales. ¿Cómo te transformas de movimiento social a un partido político? Y ese es el gran reto todavía de Morena. Creció muy rápido, fue de movimiento y ganó todo de repente. Es de verdad muy difícil manejar. un No es partido lo mismo ser emergente. oposición, ¿no? Porque en la oposición te vas curtiendo un poco más que ya ser gobierno y tener que dar resultados y defender políticas. Hay un desgaste natural que no tiene la oposición cuando eres gobierno, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también, más que abstencionismo, pudiera ser más útil llamar a votar voto nulo, ¿no? Ujú. Sí, Es decir, que no porque vaya. eso eleva el número de votos, ¿no? Y la pone más difícil para los partidos que tienen que obtener el 3%, porque ese 3% se le quitan los votos nulos. Ojalá de veras Entonces, que pierdan Qué registro bueno que lo muchos comentas, partidos. Víctor. Pues entonces entonces, pueden perder más fácil el registro porque si solo son 5 votos, a lo mejor con uno que saquen Sí, el ya universo lo es más lograron. pequeño. los cabezones. Sí. Sí, es cierto. Oye, Víctor, Entonces, pues bueno, con esta eso, última reflexión tan provocadora, con eso nos quedamos. Si no le gusta ningún candidato a la gubernatura, no se abstenga, vaya y vote. Y anul. Anule el anules. voto, que con esto nos hará un gran favor a todos, porque puede ser que pierdan el registro y que no lo consigan otros que quieren conseguirlo, los 3 que van a ir a conseguir el registro. Eso ya, Sí, si eso logramos ganar, con eso ganamos mucho. Oye, Víctor, despedimos el programa agradeciéndote y mandándote un gran abrazo, con el mejor deseo de que pases muy feliz esta Nochebuena, la Navidad, y nos ponemos en comunicación, Víctor, en la semana para ver cuándo retornamos, qué momento podemos retornar, Claro. sí, para ya empezar 2021. Ahora sí que como Dios manda, regularizar nuestras Claro que sí. participaciones. Les deseo lo mejor igual a ustedes, un fuerte abrazo y a todos quienes nos ven, los escuchan. A todos nuestros amigos y amigas Lo mejor de lo mejor, sobre todo salud, ¿no? Sí. Cuídate mucho, amigo. Cuídate mucho. Cuídense. Sí. Víctor, Hasta muchas luego. gracias. De nueva cuenta, muy amable por estar con nosotros. Y amigos y amigas de Cuatro Vientos, esperemos que les haya gustado el programa. Por favor, compártanlo. Ya sabe usted, nos hace un gran favor apoyándonos así, dándonos también un like y recomendándonos con sus familiares, con sus amistades y con sus grupos. Con sus contactos. Solamente así Cuatro Vientos va a poder trascender a esta pandemia. Cuatro Vientos. Periodismo La Red, donde todas las voces se Hasta encuentran. pronto, Víctor. Eco. Y acuérdense que la vida es bien corta, así que aprovechen, disfruten. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Bye.